Gloria a Dios. Libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1, amén. Lleva por título Oración de Jonás, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Pueden tomar sus asientos? Jonás, hermanos, un libro muy conocido, un profeta también muy conocido por todo el acontecimiento que él pasó. Amén. Y ahora la pregunta es, en este capítulo 2, versículo 1, que nos habla de que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Cuántas veces esperamos que el pez nos trague para clamar a Jehová? ¿Cuántas veces hemos estado en esa condición de angustia, de dolor, allí quizá una mente turbada, confundida, para recién ahí clamar a Dios? ¿Cuántas veces nos ha acontecido, hermano? En esta tarde vamos a ver que recién Jonás oró en ese momento y no antes. Y muchas veces a nosotros nos acontece de la misma manera, hermanos. Esperamos hasta lo último. Gente que allí fuera quizá lo pierde todo para recién ahí pedir ayuda. Quizá matrimonios que están al borde del divorcio. Amén. Por no haber visto antes la condición, las señales que acontecen muchas veces de que hay diferentes situaciones que están llevando a un matrimonio, a un hogar, a la destrucción. Amén. Nosotros vemos que Dios siempre nos advierte, Dios continuamente está hablando a nuestras vidas, hermano. Y lamentablemente el hombre y la mujer no prestamos atención. No solo lo hablo para la iglesia, lo hablo en todo, hermanos. Dios continuamente a todos nos está hablando, a gente de afuera los está llamando al arrepentimiento, pero a la iglesia en este tiempo le está hablando claramente de lo que aún muchas veces está en el corazón y qué es lo que nos separa, amén, de estar en la comunión con Dios. Nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que Jehová envía a Jonás a Nínive para pregonar contra aquella ciudad, porque la maldad de ellos se había aumentado, amén, y había llegado a la presencia de Dios. Pero Jonás se levantó para huir de su presencia. Cuando nosotros leemos el versículo 4 del capítulo 1, dice en el nombre de Jesucristo: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. Estando en el interior de la nave, no oró, sino que Jonás se echó a dormir, dice la Escritura. Y mientras los marineros clamaban a sus dioses, el único que conocía al Dios verdadero estaba durmiendo. Y así se encuentra la iglesia en este tiempo. Y como iglesia sabemos que es a cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. A término mundial. La iglesia se encuentra de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras gente que está creyendo en cosas vanas, irreales, engañosas, pone su fe y su esperanza en aquello, se abstiene de muchas cosas por lo que practican, se esfuerzan para practicar en secta la nueva era o muchas otras cosas más, el Hijo de Dios se duerme. ¿Y eso qué significa? Que es lo que Dios nos ha estado hablando en este tiempo. No hay oración, no hay confianza en el Dios de gloria, hay indiferencia, hay desobediencia. Y es el Hijo de Dios que conoce la verdad,
que sabe que el único Dios verdadero, soberano, que tiene el poder de todas las cosas, no nos esforzamos. No hay oración, no hay un esfuerzo, no hay diligencia, no hay constancia, hermano. Y vemos que allí fuera la gente cree, y muchas veces en lo que practica, ¿no? Y el Hijo de Dios muchas veces se encuentra sin fe y sin confianza, sin fuerza. ¿Por qué? Porque realmente nuestra confianza está puesta en nosotros mismos. Cuando nosotros vemos el versículo 11 del capítulo 1 de Jonás, vemos que dice en el nombre de Jesucristo: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En el momento en que los hombres le preguntan qué harían con él, ¿él qué les dice? Échenme al mar. Él no ora, hermano. Es la segunda situación que vemos que él no ora a Jehová. Y vemos que Jonás mismo le dice, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ahí vemos claramente cómo la Escritura continuamente nos va confirmando que nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, van a afectar siempre al entorno. Lo que Jonás estaba haciendo, que era huir de la presencia de Dios, amén, y que él realmente lo vemos que la indiferencia y cómo su corazón se endureció, estaba afectando a su entorno. Y eso acontece en nuestras vidas, hermano, en nuestros hogares, como jefe de hogar, como esposa, como madre. Acontece aquello, que por causa del endurecimiento de nuestros corazones hacia Jehová y nuestras malas decisiones, nuestro entorno se va a ver afectado. No solamente nosotros, sino nuestro entorno. Y vemos que vemos la tempestad que se levantó. Y cuando uno lo escudriña, vemos que Jehová, Dios de los ejércitos, hizo levantar un gran viento en el mar. Amén. Que esa tempestad la causó Jehová por causa de la rebelión de Jonás. Amén. Y muchas veces la iglesia se encuentra reprendiendo las tinieblas cuando la tempestad es causada por nosotros mismos. Nos encontramos reprendiendo todas las tinieblas, y esto quiero aclararlo en un paréntesis. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso lo sabemos claramente porque la Escritura lo revela. Sabemos que hay uno que no se duerme, que es el adversario, Satanás, el diablo, pero ha sido vencido, dice la palabra de Dios. Pero realmente vemos cómo es que muchas veces nosotros nos encontramos así, reprendiendo algo que ha sido por nuestra causa. Amén. Que Dios, dice la palabra de Dios, levantó un gran viento en el mar para que se formase esta tempestad por causa de la rebelión, de la desobediencia, de la terquedad de Jonás. Y sinceramente, cuando lo vemos en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar, tenemos que aprender a discernir, hermano. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la causa de lo que me está aconteciendo? Si por mi rebelión, si por mi desobediencia, si por mis malas decisiones. Y ahí poder ver, hermanos, qué es lo que acontece primeramente en nuestras vidas para poder tener la claridad de parte de Dios en lo que está pasando. Amén. Nosotros vemos en el versículo 14 y 15, dice en el nombre de Jesucristo: entonces clamaron a Jehová, dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Amén. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar
se aquietó de su furor. Y ahí mismo Jonás no oró. Vemos en todo el capítulo 1 3 situaciones en las que uno considera que puede clamar a Jehová, que es necesario, pero no lo hizo, hermano. Entonces, volviendo a la pregunta, vemos ahí en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. En ese momento, en esa situación y en esa condición, es que Jonás recién oró. Y por eso vuelvo al principio cuando preguntaba, ¿cuántas veces esperamos que el pez nos trague para clamar a Jehová? Siendo que de antemano Dios nos habla, Dios nos cuida, Dios continuamente nos está exhortando para poder caminar correctamente y muchas veces vamos tropezando, hermano. ¿Por qué? Porque decidimos nosotros mismos sufrir. ¿Y por qué lo digo? Porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Sabiendo lo que Dios habla en nuestras vidas, no lo queremos hacer. Y vemos a un corazón endurecido, conociendo que la condición dentro del pez aquí de Jonás fue por su pecado y su rebelión. ¿Y por qué es que muchas veces se endurece el corazón? Porque es que muchas veces clamamos y decimos, ¿por qué me pasó esto? Porque de antemano, hermanos, han habido acumulamientos de cosas en nuestros corazones que impiden que podamos escuchar la voz de Dios. Vemos en Jonás que él quiso huir de la presencia de Dios. Y así nos acontece a nosotros muchas veces. Queremos huir de su propósito. Queremos huir de lo que Él ha determinado en su vida y en mi vida, hermano. Y muchas veces decimos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabe que al pueblo de Israel le aconteció lo mismo muchas veces? Cuando escudriñamos las Escrituras vemos cómo Israel esperaba hasta estar en total angustia para poder clamar al Todopoderoso. Vemos por medio de las Escrituras cómo Dios, enviando a siervos, a profetas, para que se volvieran a Él, ellos mismos declaraban que no iban a hacer la voluntad de Dios, sino que iban a caminar en pos de sus propios pensamientos. Un claro ejemplo es Jeremías capítulo 18. Vemos que podemos alejarnos de Dios y que nos va a ir bien, pero las consecuencias van a estar, hermano. Si la consecuencia no es en el momento, va a ser después, pero va a estar la consecuencia. Y sinceramente, ¿cuántas veces nos ha acontecido que hemos vivido consecuencias por nuestras desobediencias que han dolido tanto, han marcado, hermano? Cuando nos sentamos y podemos razonar y decir, esto lo podría haber evitado si hubiese escuchado la voz de Dios. ¿Cuántas cosas podríamos haber evitado, hermanos, si hubiésemos prestado atención a lo que Dios nos ha hablado y nos habla continuamente? Y sinceramente, cuando el corazón se endurece es porque hay emociones y sentimientos que están cargando el corazón. Y muchas veces estamos como en la casa. ¿A usted le pasa que en vez de una limpieza profunda pasa el trapo por encima? Que es por el momento, es decir, lo limpio por encima, después lo voy a limpiar bien. Y así estamos quizá un mes, limpiando por encima la tierra, porque si me vienen a visitar van a ver, entonces lo que está a la vista es lo que voy a limpiar, ¿no? Pero cuando corremos todas las cosas, vemos pelusa, vemos la mugre que hay. Así es nuestro corazón, hermano. Cuando lo limpiamos por encima, cuando recibimos la palabra y decimos, sí, acá me equivoqué, pero no me esfuerzo, no es en el momento de decir, hoy, mañana, pasado, y pasó la semana que viene y vuelvo a cometer el mismo error. No nos esforzamos, hermano. Y después, cuando realmente queremos ver qué aconteció, pasa esto. Oramos cuando ya estamos en la situación, en la peor condición. Y es lo que Dios quiere hablarnos en este día de hoy y nos quiere advertir también.
Situaciones y errores tenemos que acontecemos cada día, sí, pero es necesario que comencemos a aprender de todo aquello. ¿Por qué se ha preguntado usted continuamente decir, Dios, hay algo que siempre me está hablando a usted en lo personal? Decir, es esta la área. Y si usted se pone a pensar en un área en la que más difícil puede llegar a ser, ¿por qué? Porque no hay un esfuerzo, hermano. No hay esfuerzo de decir mi carácter, mi gesto, lo que usted vea que muchas veces se dificulta. La culpa se enseñorea, la tristeza, la ira. Uno reconoce cuando realmente es decir, sí, es esta carne. Y hoy lo hablábamos en el servicio porque Jonás, dice la palabra en Jonás capítulo 2, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Dios. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué realmente nos encontramos al borde de una situación o en la situación, siendo que lo podríamos haber evitado? Y hoy es claro el ejemplo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Por eso siempre cuando uno escudriña la Escritura, podemos ir a Corintios, que es un versículo que continuamente se exhorta, cuando la palabra de Dios nos dice, Primera de Corintios capítulo 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No esperemos a lo último, hermano. Dios nos ha hablado, Dios nos habla continuamente. Dios continuamente está queriéndonos exhortar porque lo que Dios quería hacer con Jonás no era destruirlo, sino restaurarlo, ordenar su camino, llevándolo al arrepentimiento, que él pudiera reflexionar lo que estaba pasando. Y es que es necesario, Dios nos viene diciendo la comunión con Él, con el Padre, la continua comunión que muchas veces en el Hijo de Dios falta. Y es que es importante ver cómo continuamente nos habla de emociones y sentimientos. Una autodestructiva es una persona que causa su propia destrucción y lo vemos nosotros mismos con lo que está en nuestro corazón. Lo podemos ver, hermano. La lucha más grande es con nuestra carne, hermano. Uno dice, las tinieblas, como se hablaba al comienzo, el mundo que ya fue vencido, si uno está tomado de la mano del Señor Jesucristo, Dios nos guía. Pero realmente la lucha más grande, hermano, es con nuestra carne. Es con nuestra carne y es continuo. Por eso hay conducta autodestructiva. Por eso hay personas de doble ánimo que se maltratan a sí mismas y encima también afecta a su entorno. Lo vemos y la iglesia se ve afectada también por aquello. Se ve afectada por nosotros mismos, hermano, porque no decidimos querer cambiar. Y esperamos hasta lo último, hasta cuando el alma desfallece para poder orar a Dios. Por eso, hoy realmente Dios nos quiere hablar de que las consecuencias están, hermano, por querer apartarnos. Meditaba en Jonás decir, ¿cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios pierden la dirección? Pierden la dirección, hermano. Pierden la visión de Dios. Y van caminando sin rumbo dentro de la iglesia. Se perdió la dirección. ¿Por qué? Porque vamos transitando en pos de nuestros propios caminos. Porque vamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Porque continuamente vemos que realmente Jonás, cuando uno escudriña el capítulo 2, él habla y dice, las aguas me rodearon, rodeóme el abismo. Lo que él experimentó por causa de esa terquedad. Y es que es una realidad porque esta carne con los deseos pecaminosos y las pasiones desordenadas quiere hacer siempre lo contrario a lo que Dios nos habla. Y lo vemos continuamente en usted y en mi persona.
¿Y por qué es que hoy me propongo hacer algo y digo, sí, esta palabra habla mi vida, mañana voy a empezar a ayunar y apartarme? Y resulta que al otro día, cuando uno se propuso hacerlo, pasan diferentes situaciones y lo posponemos. Si usted se pone a pensar, lo que más posponemos, hermanos, es estar en la comunión con Dios. Fíjese, piense en eso, que muchas veces priorizamos las cosas que necesitamos en el momento. Para hacer trámites nos levantamos temprano, para realizar algún quehacer nos organizamos. ¿Y por qué no nos ordenamos y nos organizamos para buscar lo que realmente sí vale la pena? Que es nuestra restauración en la comunión con Dios continua. Usted se ha puesto a pensar por qué muchas veces tropiezo en lo mismo, me afectan las mismas cosas, porque no nos hemos esforzado, hermano, para que Dios nos sane, para que Dios nos ayude y nos fortalezca continuamente, o porque nos hemos descuidado. Cuando uno ve allí el libro de Jueces, dice en el nombre del Señor Jesucristo, Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Cuando uno escudriña Jueces 6, ve el sufrimiento que acontecía al pueblo de Israel por causa del pueblo de Madián, amén. Y en el momento en que Gedeón es llamado, dice en el nombre del Señor Jesucristo, Jueces 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón, si Jehová está conmigo, ¿por qué nos sobreviene todo esto? Pero cuando uno va a la base, vamos al versículo 1. Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo. Cuando lo vemos por la escritura, hermano, muchos versículos bíblicos, vemos el sufrimiento del pueblo de Israel por darle la espalda al Todopoderoso y por poner su confianza en cosas ilusorias y engañosas. Y Jonás dijo allí en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Cuando uno busca vanidad ilusoria, lo ilusorio es lo engañoso, lo ficticio, lo irreal. Es la búsqueda de cosas para encontrar la felicidad en la vida. Y es como vemos muchas veces cuando la palabra es predicada. Gente que va persiguiendo vanidades ilusorias, queriendo llenar algo que realmente solo se llena con la presencia de Dios, como hoy lo decía la palabra de meditación. Quieren fuerza, quieren vigor, realmente queremos fortalecernos solamente con Dios, solamente con nuestro Señor Jesucristo, al que muchas veces despreciamos, al que muchas veces desechamos por causa de nuestros propios comportamientos. Por eso es necesario que podamos ver cuál es nuestra condición hoy y ver que Jonás esperó hasta el último momento. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Esperamos continuamente hasta lo último y decir no? Cuando pase esta situación, o gente que va caminando diciendo voy a esperar a ver qué pasa. ¿Lo ha escuchado eso? Voy a esperar a ver qué pasa, qué va a pasar. Y pasa lo peor. Cuando pudo haber solucionado todo aquello de antemano y poder haber recibido la ayuda necesaria. No tenemos que esperar que llegue, como decía hoy, una crisis de divorcio para realmente ver lo que está aconteciendo. No podemos esperar que llegue una crisis financiera para ordenarnos y pedirle la ayuda a Dios. No podemos esperar que llegue una crisis con nuestros hijos si antes no haber
estar viendo el comportamiento que ellos tienen y cómo principalmente nos comportamos nosotros los padres, que somos los que damos testimonio. Ahora, ¿qué testimonio está dando la iglesia? ¿Cuál es nuestro testimonio hoy, hermanos? ¿Estamos esperando hasta lo último para recién pedir ayuda a Dios? ¿O realmente cuando Él nos exhorta, nos esforzamos? Hay llamado, sí. Hay propósito en todos, hermanos. Dios nos escogió, Dios nos ha llamado. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado? ¿Cómo estamos respondiendo a ese llamado? ¿Cómo es la responsabilidad que usted y mi persona estamos llevando a lo que Dios nos ha dado en este tiempo? Amén. Que Dios pueda ayudarnos a que realmente prestemos atención, hermano. Prestamos atención a tantas cosas vanas muchas veces. Caminamos suponiendo tantas cosas, hermano. Esta mente es el campo de batalla que continuamente va teniendo pensamientos en los cuales hoy lo decía el siervo. Necesitamos orar, pueblo de Dios. Necesitamos orar y dejar de vivir una vida de suposiciones, sino realmente tener la guía de Dios y su dirección en nosotros. Porque claramente Dios obró en la vida de Jonás, hermano. Pero sinceramente, cuando cada uno de nosotros vemos las consecuencias que hemos tenido por nuestras rebeliones, que han sido dolorosas, no queremos cometer el mismo error. Por eso aprendamos, hermano. Aprendamos que estemos atentos a lo que Dios nos está hablando continuamente por medio de su palabra. Cuando usted abre las escrituras y tiene las respuestas claras, requiere un esfuerzo, requiere decisión. Esto siempre se va a predicar. Las personas fuera deciden sufrir porque están buscando allí fuera lo que realmente van a encontrar en Cristo. Pero la iglesia no tiene que sufrir consecuencias de desobediencia. Y que esto no se malinterprete. ¿Vamos a vivir situaciones como hijos de Dios? Sí, porque dice la palabra que el mundo nos va a aborrecer a nosotros. ¿Vamos a vivir situaciones? Sí. ¿Van a haber situaciones de prueba? Sí. ¿Van a haber situaciones de angustia por causa de predicar el evangelio? Sí. Realmente lo va a haber. Pero ¿cuántas veces son la cantidad, la mayoría de veces, la angustia por la rebelión? Por la rebelión. Por el no prestar atención. Por estar a la defensiva con el que ha dado su vida por el mundo entero. Estamos a la defensiva, hermano. Y uno se pone a meditar, a pensar en su palabra, a decir, ¿hemos entregado nuestra vida a Cristo realmente? ¿O todavía hay áreas en las cuales estamos luchando nosotros mismos con nuestras propias fuerzas? Que Dios pueda obrar conforme su gracia en cada uno de nosotros para que realmente no nos encontremos en esta situación. Entonces oró Jonás desde el vientre del pez, sino que antes podamos nosotros las cosas realizarlas con tiempo. Dios me está hablando en esta área, Dios me está advirtiendo. Quizás Dios está hablando esta palabra y usted dice, no, pero mi condición en este momento está bien. Sí, pero Dios nos habla a futuro también, hermano. Habla y nos dice, estén atentos, hijos míos. Presten atención a cada vez que les hablo y que les exhorto para que realmente lo podamos orar. Porque la mayoría del tiempo de cosas que acontecen, uno se pone a pensar, dice, esto no lo oré. Esto lo oré con liviandad, que realmente necesitamos esforzarnos. Primero nosotros, en vernos cómo nos encontramos, porque es una responsabilidad predicar el evangelio, hermano. Nosotros somos portadores de la verdad de su palabra y nuestro testimonio implica mucho. Y muchas veces el evangelio se ve ensuciado
por nuestras obras. Y David oraba al Padre: no sean confundidos por mi causa aquellos que confían en ti. Eso en simples palabras sería: aquellos que en ti confían no sean ensuciado y manchado el evangelio por mi causa. Por eso hoy la palabra de meditación decía: enséñame, Jehová, a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. A no poner la esperanza en cosas vanas e ilusorias. Enséñame a orar correctamente. Ayúdame a perdonar. Usted sabrá el área que tiene que en este tiempo trabajarla con ayuda del Espíritu Santo para no volver a lo mismo. Porque puede pasar un mes que usted se esforzó, pero un descuido lo arruina todo, hermano. Es así. Un descuido, pequeñas cosas que se empiezan a permitir, lo arruinan todo. Lo hemos visto. Por eso continuamente Dios nos va a llamar a esforzarnos con diligencia, hermano. Medítese usted mismo si se esfuerza para trabajar, si se esfuerza para tantas cosas en esta vida terrenal. Esforcémonos para lo que realmente vale la pena. Amén. Por eso su palabra: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovechará, hermano? Dios nos pueda ayudar, porque Él quiere ordenar nuestras prioridades, así como lo hizo con Jeremías, así lo quiere hacer con nosotros. Ordenar nuestras prioridades, pero siempre va a depender de usted y de mi persona.